Estamos en una serie sobre el libro de los Hechos que hemos titulado Poder Hoy. Y el título del mensaje es Jesucristo te sana. ¿No es genial? Yo no tengo que sanar a nadie, tú no tienes que sanar. No podemos sanar a nadie, ¿verdad? No podemos sanar a nadie, como tampoco podemos salvar a nadie. Yo no puedo salvar a nadie, tú no puedes salvar a nadie. Pero conocemos al que puede. Jesucristo salva a la gente. Jesucristo sana a la gente. Estamos en una temporada única en la vida de la iglesia. Y realmente oro para que si eres parte de James River no te estés cansando de ello. No te estés aburriendo. No está decidiendo, lo hemos visto todo, oído todo, porque estamos empezando a ver y estamos empezando a escuchar. Pero estamos viendo a Dios moverse de una manera extraordinaria. 30 años, nunca he visto nada igual. Números récord de gente siendo salvada. Quiero decir, en el campamento, lo que está sucediendo en el campamento. Esos niños, Pastor Clint nos decía hoy en este último campamento que 1 hora más de lo normal y los niños están en el altar buscando a Dios y teniendo encuentros con Dios que están cambiando su vida. Estamos viendo personas salvadas y bautizadas en números récord. Vemos números récord de personas siendo llenas del Espíritu, personas siendo sanadas. De hecho, creo que es seguro decir que hemos tenido al menos 350 testimonios escritos. Esos son solo los que lo han escrito y han dicho Dios me ha sanado. Y no empezamos a pedirle a la gente que lo hiciera de inmediato. Así que hay un montón de gente que ha experimentado un montón de poder. Y hemos visto muchas cosas realmente únicas y poderosas suceder. Hemos tenido personas que no tenían un LCA y tienen la radiografía y luego regresan y tienen un LCA. El médico les dice que tienen un LCA nuevo. Es increíble. Hemos tenido gente con meniscos rotos. Tuvimos la oportunidad de comer con un cirujano ortopédico la semana pasada y nos contó que le habían puesto un menisco nuevo. Quiero decir que él no sabría lo que es eso, pero se había lesionado la pierna y se oró por él y recibió eso. Personas han tenido manguitos rotadores que han sido sanados. Personas con pie caído han sido sanadas. Numerosas personas han recuperado la audición. Las historias son tan asombrosas, tan increíbles. Quiero decir que Rachel Ann, que está dirigiendo hoy en West, ha recuperado la audición, ha tenido audífonos desde que era pequeña y ya no los usa. Es increíble verlo. Cánceres. Hemos tenido numerosas personas que han tenido tumores de tiroides, se han ido. Hemos tenido tumores cerebrales, se han ido. Hemos tenido personas que han estado en el MD Anderson sanados. Cáncer desaparecido, esperando cirugía. Hemos tenido personas con linfomas, se han ido. Quiero decir que es realmente asombroso ver a la gente con trastornos de la sangre sanados en el nombre de Jesús. Miércoles por la noche, una palabra para las personas con problemas post-COVID, complicaciones, el gusto y el sentido del olfato totalmente restaurado. Gente disfrutando de una galleta de chocolate o un helado el miércoles por la noche. ¿Qué les parece? Es increíble. Un niño con parálisis cerebral sanado. Una niñita con fibrosis quística sanada. Quiero decir que es increíble. Y creo que es solo el comienzo. Pero lo que tenemos que hacer es apoyarnos. Hemos visto suficiente si has estado aquí para perder el escepticismo. Hemos visto suficiente si has estado aquí para creer que Dios está haciendo grandes cosas y va a seguir haciéndolo mientras nos inclinemos, mientras lo miremos, mientras lo busquemos, mientras demos un paso en la fe. Así que al llegar al capítulo 9 de Hechos, no solo estamos viendo el registro histórico de la iglesia primitiva, estamos viendo una imagen de lo que resulta cuando la gente tiene el poder del Espíritu Santo y Él los dirige y los guía y trabaja a través de ellos. Y una de las cosas que sucede en ese momento es que las personas son llenas del Espíritu. Las personas son facultadas para hacer lo que no podrían hacer por sí mismas. Y las personas son sanadas.
Mientras miramos el capítulo 9 de Hechos en los versos 32 al 35, un pasaje muy corto, así que uno pensaría que sería un sermón corto y debería serlo, pero no prometo nada. No, vamos a tener tiempo para orar. Pero vamos a aprender algunas cosas acerca de la sanidad aquí. Vamos a dividirlo en 3 líneas. Primero, la persona. Hechos capítulo 9, verso 32. Mientras Pedro viajaba por todas aquellas regiones, vino también a los santos que vivían en Lida. Así que ahora Lucas, que es el autor del Evangelio de Lucas, también el autor del libro de los Hechos, es una especie de conjunto de 2 volúmenes. El Evangelio de Lucas obviamente habla del ministerio de Jesús. El libro de los Hechos habla del ministerio de los apóstoles después de la ascensión de Jesús. Ahora Lucas pasa de Pablo, cuya vida, conversión y ministerio ha consumido la primera parte del capítulo, versículo 32. Ahora volvemos a Pedro. Mientras Pedro viajaba por el país, fue a visitar a los santos en Lida. Ahora, cuando hablamos de santos, la palabra agios significa los que son apartados. Cada seguidor del Señor Jesucristo es un santo. Tú dices, yo no me siento como un santo. Si eres un seguidor de Cristo, si has nacido de nuevo, eres un santo. Dios te ha apartado. Él te ha movido de enfrentar su juicio a conocer su bendición. Así que eres apartado. No está basado en lo que has hecho o lo que haces. Está basado en lo que Él hizo por ti y por mí. Así que Él va allí y va a un pueblo llamado Lida. Y mientras va a Lida, y te vamos a mostrar un pequeño mapa para que tengas una idea, porque esto te va a dar una idea. Esto es lo que le sucede a Pedro en Hechos 10, tiene lugar aquí arriba. Lo que sucede en los versículos 36 y siguientes del capítulo 9 tiene lugar allí. Lida está aquí, Jerusalén está aquí, así que él va por una ruta principal hasta el pueblo de Lida y vas a encontrar al final de la historia que dice, y la gente por toda Lida y Sarón vino a conocer al Señor. Cuando hablamos de Sarón, hablamos de una llanura costera, así que Sarón es una región, como el suroeste de Missouri es una región. Así que cuando dice todos en Lida y Sarón, está diciendo todos aquí, y a lo largo de la costa son impactados por este milagro, por lo que el Señor hizo. Versículo 33 de Hechos capítulo 9, allí él, ese es Pedro, encontró a un hombre llamado Eneas, un paralítico, que había estado postrado en cama durante 8 años. No sabemos nada acerca de cómo quedó paralítico. Quizás se debió a una caída que le seccionó la médula espinal. Tal vez se debió a una enfermedad que afectó a su médula espinal, pero durante 8 años no ha caminado. Es muy interesante que Lucas, entre los escritores de los evangelios, cuando habla de la enfermedad de las personas y de su sanidad, a menudo indica el tiempo que estuvieron enfermas. En el capítulo 8 de Lucas leemos esto, versículo 43. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragias, sin que nadie pudiera sanarla. Es interesante, Marcos, cuando lo relata, dice que ella sufrió mucho a manos de los médicos, pero Lucas, siendo médico, no va a incluir eso, ¿verdad? Así es como sabemos que la Biblia es real, es decir, es gente real con las cosas de la gente real. 12 años sufrió. Lucas capítulo 13, y estaba allí una mujer que por causa de un espíritu llevaba 18 años enferma, andaba encorvada y de ningún modo podía enderezarse, indicando que algunas enfermedades de nuevo son el resultado de problemas físicos. A veces los problemas físicos son instigados por un espíritu maligno. Eso no significa que una persona esté endemoniada o poseída por un demonio. Significa que está siendo atacada. Así que a veces la respuesta al orar por sanidad es ser lo suficientemente sensible para sentir lo que el Señor está haciendo en ese momento y cuál es la raíz del problema. Porque nunca van a ser sanados hasta que trates con la fuente. Me recuerda a la pareja. Y he contado esta historia antes, a quienes no conocía. En la noche del miércoles, estamos de pie allí, y el marido y la mujer se acercan. Y ella dice, pastor, somos bastante nuevos aquí, pero ¿puede orar por mi marido?
Le dije, sí. ¿Cuál es el problema? Tiene narcolepsia, es horrible, está afectando su trabajo, está afectando tantas cosas. Y entonces dije, claro, oraremos. Y sé pronto por mi cabeza y siento que el Señor habla desde mi corazón. Es causado por un espíritu maligno. No conozco a estas personas, es una reunión de oración, es un poco oscuro y estoy pensando para mí mismo, oh wow, no sé cómo les va a golpear. Pero ¿prefieren ser sanados o prefieren que yo sea educado? Quiero decir, realmente, eso es lo que estaba pensando. Así que reprendí al espíritu en el nombre de Jesús que lo estaba causando. Instantáneamente fue sanado. Volvieron el domingo y dijeron que estaba totalmente sanado. Volvieron 2 semanas después y dijeron, solo quiero que sepas que aún está sanado. Pero de nuevo, a veces la sanidad viene al tratar con la raíz de la fuente y eso es un asunto inducido por el espíritu. Bien, leemos en Hechos capítulo 3 y versículo 2, ahora un hombre lisiado de nacimiento, y él es el que Pedro y Juan sanaron. En Hechos 4, capítulo 2, Lucas dice que él había estado así por más de 40 años. Y lo que quiero que noten aquí es que Lucas enfatiza o menciona el número de años para enfatizar la realidad de la enfermedad, pero más que eso, la realidad de la sanidad. Por 8 años, Eneas había estado paralizado y hoy hay algunos de ustedes que han estado enfermos por mucho tiempo. Han estado tratando con ese problema durante mucho tiempo y mientras que el tiempo ha demostrado la enfermedad, la sanidad de ustedes demostrará su poder en el nombre de Jesús. Él es capaz de sanar. Así que no te desanimes por lo que has pasado hasta este punto. Simplemente va a dar a tu testimonio una credibilidad. Va a darle una validez, porque la duración de la enfermedad va simplemente a destacar el poder del sanador, ¿verdad? Número 2, poder. Así que miramos a la persona, es Eneas, el poder, es Jesús. Míralo, versículo 34. Y Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te sana. Levántate y haz tu cama. Y al instante se levantó. ¿De dónde viene el poder? De Jesucristo te sana. No podemos salvar a la gente, no podemos curar a la gente, pero cuando estamos orando en el nombre de Jesús o cuando estamos actuando en el nombre de Jesús, su poder puede fluir a través de nosotros en esa situación para cumplir su voluntad. Escucha, Jesús dijo esto. Recuerden en Juan capítulo 14 y verso 12, Él dice, ustedes saben, cosas más grandes que las que yo he hecho harán ustedes. Y luego dice en el verso 13 de Juan 14, y todo lo que pidan en mi nombre lo haré. ¿Quién es el que lo hace? Él es el que lo hace. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si me piden algo en mi nombre, yo lo haré. Él es el que responde a la oración. Él es el que sana. Él es el que trae el poder detrás de cada milagro. Ahora, esto es tan importante, porque lo que le pasa a mucha gente es que sienten que no tienen el poder. Bueno, por supuesto que no lo tienen. Cuando el Espíritu Santo viene sobre ti, el poder es de Él, no es tu poder. Ninguno de nosotros posee el poder personalmente. A veces nos fijamos en el tamaño de la necesidad y nos sentimos intimidados porque no sentimos que tenemos el poder. Bueno, no tienes que tener el poder, porque Él tiene el poder. Solo tienes que entender de dónde viene el poder y entender al Dios que está dispuesto a ejercerlo en nombre de la gente que lo necesita, ¿verdad? Sabes, me encanta pensar de esta manera. Me encanta pensar que estamos pasando a la gente lo que Jesús ya ha pagado. Por ejemplo, solo piensa, si tú estuvieras en una gran situación financiera, tu negocio está cayendo, tú vas a perder tu casa, tú puedes perder tu carro y tú necesitas conseguir $100,000 en efectivo o quizás 80,000. Y alguien en la iglesia viene y me dice, hey pastor, yo sé que fulanito está teniendo un tiempo muy difícil y nosotros hemos sido bendecidos y nos gustaría ayudarlos y ellos realmente no nos conocen, entonces le importaría darles este cheque. Y miro el cheque y es un cheque por 100,000 a nombre de ellos. Quiero decir, yo estaría muy feliz, estaría muy emocionado por ellos. Yo no sería capaz de esperar para llamarlos y decir,
hey, me gustaría que vinieras a la oficina, tengo algo que creo que te bendecirá. No esperaría una semana, no esperaría 2 semanas, no esperaría un mes. Los haría venir y luego les daría el cheque y les diría, sabes, quería darte esto en persona. La gente se enteró de tu situación. Tienen los medios para extender este cheque. Querían que lo recibieras. Y yo me alegraría mucho por ellos. Y estarían bailando la danza de la felicidad y todas esas cosas en la oficina. Estarían tan emocionados. Pero en el fondo no era yo. No era mi dinero, yo no lo pagué. Simplemente entregué el cheque que la gente ya había escrito, un cheque que era bueno, un cheque que era más que suficiente, un cheque que satisfacía su necesidad. Puedes entender que así es como funciona la sanidad, que cuando estás orando por alguien, no es tu poder, es su poder fluyendo a través de ti, es su poder descansando en ti, es su poder trabajando en ti, pero es su poder. Y cuando estás imponiendo manos, eres simplemente un conducto, y Él ya ha escrito el cheque. Él ya pagó el precio. En 1 de Pedro capítulo 2 y versículo 24, Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Leámoslo otra vez. Por sus heridas no serás. No fuiste, tú has sido. Has sido. Sucede. En algún momento ya sabes, solo tienes que creer que es verdad. Sabes, he hablado con gente que necesitaba venir al Señor y ellos dicen, es difícil para mí creer. Bueno, en algún momento tienes que dejar de pensar en ello y decir, estoy dentro. No puedo razonarlo todo, lo acepto por fe. Y a veces la fe, como hemos hablado muchas veces, es capaz de llevarnos donde nuestra mente no puede. Es verdad, su palabra lo dice, es verdad. ¡Qué mensaje tan increíble! Estamos tan contentos de que estás viendo hoy. Si quieres entregar tu corazón a Jesús, queremos darte la oportunidad de hacerlo. Haz clic en el enlace en el chat o mira hasta el final del mensaje donde nos gustaría orar contigo. Ahora quiero dar un paso más porque quiero que notes que la mayoría de las sanidades en el Nuevo Testamento no vinieron porque alguien oró por el enfermo. Creo que en general las iglesias que creen en la sanidad se han convertido con el tiempo muy unidimensionales en su enfoque de la sanidad y se basa en Santiago 5, que es sin duda la Escritura y sin duda cierto. Si alguien está enfermo entre vosotros, debéis llamar a los ancianos de la iglesia. Ellos deben ungirlo con aceite, y la oración ofrecida con fe sanará al enfermo. El Señor lo resucitará. Pero en medio de todo eso está la cuestión del perdón de los pecados. En otras palabras, la idea es que mientras vienes, si hay cosas que no están bien en tu vida, lo reconoces, confiesas a las personas contra las que has pecado y haces lo correcto con ellas, y es como haces eso o renuncias a eso. Te acercas y dices, escucha, no he estado caminando con Dios como debiera y renuncio a eso. Confieso eso, pero voy a empezar a caminar con Dios y no es como si estuvieras haciendo una promesa para obtener la sanidad. Es solo que estás convencido porque su poder está aquí y quieres estar bien con el Dios del universo y estás convencido de tu ausencia o quizás es menos de lo que debería ser tu amor por Él. Así que hay un lugar ciertamente para reconocer nuestras faltas, confesarlas a las personas a las que hemos hecho daño o reconocer en cierto sentido que hemos vivido por debajo de lo que sabemos que debemos hacer, solo por el hecho de decir, te lo confieso a ti porque se lo he confesado al Señor. Simplemente estoy haciendo físicamente lo que sé que ha sucedido espiritualmente, porque lo que hago físicamente me afecta espiritualmente y lo que hago espiritualmente me afecta físicamente. ¿Estás conmigo? Hay un lugar para eso. Pero eso es Santiago 5, no es una talla única. Vemos a los apóstoles en Marcos 6. Salen, ungen a la gente con aceite y curan a los enfermos. Pero cuando lees la Biblia, y simplemente estoy sugiriendo que si estamos siguiendo, Jesús dejó un ejemplo, 1 de Pedro 2, que deberíamos seguir sus pasos. Y si observamos lo que hizo y observamos lo que hicieron los apóstoles,
encontramos muy poca imposición de manos y orar por los enfermos. Ahora, no estoy diciendo que esto no es bueno y no es correcto, pero estoy sugiriendo que incluso en ese momento podría haber lugares para declarar la sanidad, en lugar de pedir la sanidad. Y de nuevo esto requiere, creo, una remodelación del pensamiento de algunas personas y requiere ciertamente una medida de fe, porque tienes que creer que esto es lo que la Biblia enseña para abrazarlo en la fe que tiene la intención de traer la respuesta al problema o la necesidad. Curiosamente, Jesús no nos dijo que oráramos por los enfermos, nos dijo que sanáramos a los enfermos usando su nombre. Cuando leas los evangelios te darás cuenta, en el ministerio de Jesús, al leproso le dijo, sé limpio. A la suegra de Pedro le reprendió la fiebre, en realidad reprendió al espíritu detrás de la fiebre. A la persona que era sorda y muda le ordenó al espíritu maligno que saliera de ella. A otro sordo simplemente le puso las manos en los oídos y suspirando le dijo, ábrete. A un hombre con una mano arrugada le dijo, extiende tu mano. Le pidió que hiciera lo que él no podía hacer. Al paralítico le dijo, tus pecados te son perdonados, levántate y anda. Al ciego le dijo, ve a lavarte los ojos en el estanque de Siloé, después de haberle puesto barro en los ojos. Así que todo tipo de formas en que Jesús sanó, tú dices, bueno, ese es Jesús y eso es verdad. Pero cuando observas a los apóstoles en su vida después de la ascensión de Jesús al cielo, es muy interesante. En Hechos capítulo 3, Pedro dice, en el nombre de Jesús, levántate y anda. En Hechos 9 le dice a Eneas, Jesucristo te sana, levántate. En Hechos 9 más tarde, con una mujer llamada Dorcas, una viuda que había muerto. Él ora, se levanta de orar, se da vuelta, la mira y le dice, Tabita, levántate. Ella vuelve a la vida. Hechos 14, Pablo predicando, ve a un cojo. Sabiendo en ese momento, dice Lucas, que tiene la fe para ser sanado, Pablo lo mira y le dice, levántate sobre tus pies. Esos son ejemplos de cómo está diseñado para funcionar. Dennis Bennett, que junto con su esposa Rita fueron muy utilizados en la renovación carismática como un sacerdote episcopal que en realidad hizo un extenso ministerio aquí en el área de Springfield. Hay personas en esta iglesia que remontan sus raíces espirituales a su ministerio en la iglesia episcopal de St. James. Es realmente muy poderoso. Si dijera algunos de los nombres, algunos de ustedes que conocen gente en Springfield los conocerían bien. Esa iglesia angular, Jess Gibson, fue un producto del ministerio de Bennett y él era un hombre de negocios. Se salvó y se convirtió en pastor. Denise escribe esto, no necesitamos hacer largas oraciones por los enfermos. Cuando tenemos fe para decirlo, una palabra de orden puede ser efectiva. Sé sano en el nombre de Jesús. Jesús curaba con un toque o una palabra, la mayoría de las veces con una orden, sé limpio. Al leproso, al paralítico les dijo, levántate, recoge tu camilla y vete a tu casa. Al sordo a los oídos del hombre le ordenó, ábrete. Al hombre de la mano seca le dijo, extiende tu mano, y al instante fue sanada. El poder está en el nombre de Jesús, y hay poder para sanar en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 9, versículo 34. Eneas Pedro le dijo, Jesucristo te sana, levántate. Y él lo hizo. Eso nos lleva a la tercera cosa que quiero que noten. Esto sería el propósito. ¿Cuál es el propósito de esto? Versículo 35. Todos los que vivían en Lida y Sarón, así que Sarón es la región, Lida es la ciudad, lo vieron y se convirtieron al Señor. Eso es asombroso. Todos los que lo vieron se volvieron al Señor. ¿Qué está pasando allí? Bueno, él está caminando por todos lados y se ve normal y esto es lo que hace. Se acerca a él y le dice, oye, ¿quieres oír una historia? Yo estaba paralizado de la cintura para abajo, no podía moverme y en el nombre de Jesús
Pedro me ordenó que me levantara y hubo poder para sanar mi espalda. Y aquí estoy hoy. Y él comenzó a contarle sobre eso. Luego pasó a contarle el evangelio y le dijo que ese poder está en el nombre de Jesús, que es el Hijo de Dios, que Dios envió al mundo porque nos amaba tanto. Y si pones tu fe en él, ese mismo poder que sanó mi espalda puede tocar tu vida de una manera que nunca imaginaste tan milagrosa. Como me tocó a mí, puede tocarte a ti. Así es como está diseñado para funcionar. Si Dios te sana, el propósito es que corras por ahí y le digas a la gente, adivina qué, he sido sanado y el Jesús que me sanó a mí puede salvarte a ti. El poder que tocó mi cuerpo puede tocar tu vida. El poder que cambió mi condición física puede cambiar tu condición espiritual. Me encanta esto, versículo 35. Todos los que vivían en Lida y Sarón lo vieron. Iba por todas partes hablándoles a todos de Jesús. Escucha, estamos orando por un gran despertar. Estamos orando por un avivamiento. Creo que está llegando. Pero ¿puedo decirles esto? No es suficiente ser sanado. Vean, la gente sanada, las sanidades solas, nunca traerán avivamiento hasta que la gente sanada hable de Jesús. No tienes que ser sanado para hablar de Jesús. Puedes hablar de toda la gente que fue sanada. Así que no pienses, bueno, yo no fui sanado, así que supongo que no tengo que hablar. No, lo que haces es tomar la historia de todos los demás y dices, oye, ¿quieres escuchar una historia? Quiero decir, tengo una lista de ellas. Dios hizo esto, e hizo esto, e hizo esto, e hizo esto. Porque lo que pasa es que las sanidades son una demostración de su poder y hacen saber a la gente que hay un Dios que es real, que está vivo, que está activo, que responde a la oración. Así que cuando le hables a la gente de las sanidades, no te olvides de hablarles de Jesús, porque Él es el que hace las sanidades. Y si has sido sanado, cuenta tu historia por todas partes a todo el mundo. Versículo 34, Eneas, Pedro le dijo, Jesucristo te sana. ¿No es emocionante? Él sana. Hombre, hemos visto un montón de eso. De hecho, el Evangelio Pentecostal, que usted puede no estar familiarizado con esto, es la revista oficial de las Asambleas de Dios, pero habían llamado y ahora está en línea e hicieron una historia. Y esencialmente la historia la traeremos aquí rápidamente, noticiasad.org, y hay una foto de eso, es una cita mía. Me preguntaban qué pensaba, dije, bueno, nunca he visto nada igual, ya me has oído decirlo. Entonces se entrevista a toda la gente, es como, voy a entrevistar a los que dicen que fueron sanados, quiero averiguar qué ha pasado, siguen sanados, cómo están, estamos como, hey, claro, aquí hay una lista de personas, y así hicieron un gran trabajo. Usted podría compartir eso con la gente, los animaría, pero Jesucristo cura. Y el mismo Jesús. La razón por la que me tomé tiempo para predicar antes de orar es porque la Biblia dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Lo que pasa es que mientras estoy predicando la palabra de Dios, Dios les está hablando a ustedes. Algunos de ustedes saben que hoy es su día, simplemente lo saben, simplemente lo saben. ¿Cómo lo sabes? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Viniste aquí y estás como, no sé lo que pensaste cuando entraste, tal vez lo sabías antes de entrar, pero tal vez mientras estabas sentado aquí, sentiste a Dios hablando a tu corazón, sentiste a Dios agitando tu corazón, y eso es lo que esto está diseñado para hacer, escuchar la palabra de Dios y luego ponerla en acción. Me encanta eso, para eso está diseñada la Biblia, la leemos y luego la hacemos. No somos solo oidores de la palabra, somos hacedores de la palabra. Santiago capítulo 1. Y luego quiero contarles algunos testimonios. Normalmente los cuento al principio, pero en vez de contarlos yo, creo que hay algo poderoso en dejar que la gente los cuente. Así que aquí hay algunos testimonios. Míralos y luego vamos a orar. El miércoles por la noche, Dios sanó completamente mi oído. Hace 18 años estaba en un viaje misionero donde, sin querer, me dañé el oído y necesitaba ir al doctor para que me lo revisara. Cuando estaba en la consulta del médico, me miró la oreja y vio que tenía un agujero. Me había perforado el tímpano. Me dijo que se curaría. Tendrás tejido cicatricial en el tímpano, pero tu audición nunca volverá a ser la misma. Esto duró 18 años. He vivido con una especie de sonido apagado, la audición amortiguada de este oído izquierdo. Cada vez que alguien me decía algo, tenía que repetírmelo o yo intentar mirarle.
o tenía que girarme hacia donde pudiera oírle con el oído bueno. El miércoles por la noche estábamos viendo la reunión de oración en línea y mi esposa estaba en la habitación conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Vamos a tomarnos un minuto y vamos a orar por tu oído. Tan pronto como ella dijo amén, escuché un fuerte estallido en mi oído. Fue como un ruido crepitante y pude oír al 100% por ese oído. Desde entonces, mi audición ha sido cristalina. Tanto mi oído derecho como mi oído izquierdo suenan exactamente igual. No se amortigua nada. La gente ya no tiene que repetirme nada. Dios ha sanado completamente mi oído. Y en la reunión de oración del miércoles por la noche, Dios me sanó completamente del vértigo. Hace 22 años me diagnosticaron vértigo, dolores de cabeza, náuseas, mareos. Lo sufría una vez a la semana. Se puso tan mal que los colegas tenían que llevarme a casa desde el trabajo. Tenía que pararme al lado de la carretera. Se convirtió en un problema de seguridad. El médico me dijo que podía darme una medicación que aliviaría los síntomas, pero que nunca me curaría. Así que un miércoles por la noche, un pastor pidió a la gente que se pusiera de pie para sanarme. Y yo sabía que tenía que hacerlo. Y cuando empecé a orar, sentí al Espíritu Santo. Sentí como un hormigueo recorría todo mi cuerpo. Y supe que Dios me estaba sanando en ese momento. Y efectivamente, alabado sea Dios, no he tenido ningún episodio de vértigo desde entonces. No he tenido dolores de cabeza, ni náuseas, ni mareos. He sido completamente sanada del vértigo. Dios ha sanado completamente mi tobillo. Hace 17 años, conducía mi coche, me fallaron los frenos y fui a 80 kilómetros por hora contra un poste telefónico. Me clavaron 20 clavos, me pusieron una placa de acero y me hicieron un injerto óseo en el tobillo derecho. Pasé una semana en el quirófano y un año casi sin poder andar. A partir de ese día, me dolía cada mañana. Es una sensación diferente cuando no confías en que tus propios pies se muevan por la mañana al levantarte de la cama y tener que lidiar con eso cada día durante 17 años. Un domingo por la mañana, decidí que si Dios sanaba a toda esta gente, ¿por qué no iba a sanarme a mí? Y no fue el primer domingo, y no fue el segundo domingo, y fue como el pastor John dijo, tú solo sigue adelante. Bueno, seguí adelante una tercera vez, y entonces no fue un día o dos después, me desperté en la mañana, y no había dolor. Y no es solo que no había dolor, puedo moverlo, puedo hacer cosas que antes no podía hacer. Eso es un cambio de juego para mí. Dios ha sanado completamente mi tobillo. Un domingo Dios me sanó completamente de la anemia. Me diagnosticaron anemia crónica en 2013. Los síntomas fueron empeorando progresivamente. Simplemente me sentía horrible la mayoría de los días. Me sentía con la cabeza nublada y neblinosa y fatigada todo el tiempo. Fui al médico y me mandaron esas pastillas de hierro, así que tomaba la cantidad máxima. Fui al especialista y me dijo que seguía teniendo anemia crónica. Entonces, un domingo por la mañana, el pastor John dijo que el Señor quería sanar a las personas con trastornos sanguíneos y supe que era para mí. Así que salí al pasillo y un enjambre de gente empezó a orar por mí. No me sané ese día, pero la fe creció en mi corazón para creer que mi sanidad iba a llegar. Así que cada domingo y cada miércoles subía a orar. Mis síntomas empezaron a desaparecer uno por uno. Ahora no tomo pastillas de hierro. La confusión en la cabeza desapareció. Ya no tengo la cabeza nublada, ya no hay fatiga y me siento increíble. Dios me ha sanado completamente de la anemia. Dios sanó completamente a mi hija, Audrey, de fibrosis quística. Lo primero que leerás cuando busques el diagnóstico de la fibrosis quística es que no hay cura. Como profesional de la medicina que soy, conocía las implicaciones de este diagnóstico. Teníamos que tener un chaleco, una máquina respiratoria. Ahora son tratamientos respiratorios 3 veces al día. La noticia o el pronóstico era, ella tendrá suerte de llegar a los 40 años. Audrey dijo, no saben lo que Dios puede hacer. Un domingo por la mañana estaba en la iglesia y estaba con mi Mimi y mi tía. El pastor preguntó por quién había que orar y recuerdo que las dos me cogieron de la mano y fuimos hacia allí. Pedí que oraran por mí. Mi hija no paraba de decirme, mamá, Dios me ha sanado de esto. Vimos a expertos de todo el mundo. Estuvimos en la Clínica Mayo, en Johns Hopkins, en la Universidad de St. Louis. Ella está mejor que bien. Su prueba de función pulmonar ahora resultó estar por encima de un niño normal. Ella ya no tiene fibrosis quística y le damos a Dios toda la gloria y el crédito por eso.
Me siento sana, vuelvo a practicar todos los deportes que quiero. Dios me ha sanado completamente de la fibrosis quística. Un domingo, el Señor me sanó completamente de una grave alergia a la carne. Hace 15 años me diagnosticaron esta alergia a la carne que los médicos descubrieron que en realidad estaba relacionada con una picadura de garrapata. Cada vez que comía algo de carne, como carne de vaca y cerdo, hamburguesas, perritos calientes, lo que fuera, me salía una urticaria horrible y me ponía violentamente enfermo del estómago y luego, eventualmente, entraría en shock anafiláctico. Muchos amigos de la iglesia me dijeron, sabes, realmente deberías salir adelante y deberías curarte de esta alergia a la carne. Y recuerdo que los miré pensando, eso sería increíble. Así que lo hice, me levanté de mi asiento, me acerqué y recuerdo que le pregunté a la persona que estaba orando por mí, me preguntaron, ¿de qué necesitas ser sanado? Y yo dije, bueno, tengo esta alergia a la carne. Y ella dijo, ¿Alfagal? Ella dijo, yo sé lo que es eso, el Señor te va a librar de eso hoy. Cuando oraron por mí en ese momento, realmente no sentí nada. No sentí ninguna sensación de hormigueo o de calor, pero cuando volví a mi asiento, supe que el Señor me había tocado y me había sanado. Ese mismo día salimos a comer y yo también estaba un poco nervioso, pero acabé pidiendo un plato de carne de ternera y cerdo. Le di un buen bocado y unas horas más tarde me di cuenta de que ya no tenía alergia a la carne, no tenía hinchazón, ni urticaria, ni dolor de estómago, ni shock anafiláctico. Y desde ese día no he vuelto a tener ni una sola reacción alérgica. He estado recuperando el tiempo perdido, probando hamburguesas, probando perritos calientes. Dios me ha sanado completamente de una alergia severa a la carne. Un domingo Dios restauró y sanó completamente mi hombro. Por cerca de 6 años he estado teniendo dolor en el hombro. Era muy insoportable hacer cualquier cosa con mi brazo, levantar mi brazo o rodar mi hombro. Estábamos viendo el servicio de las 7 de la tarde y mi hija y yo estábamos tumbadas en la cama mientras me ponía hielo en el hombro y oímos la palabra profética que se dijo sobre el dolor del hombro izquierdo. Así que oramos sobre ello y sentí esta sensación de calor como si hubiera una almohadilla térmica en mi hombro y una comodidad instantánea. A la mañana siguiente, cuando me desperté, no tenía ningún dolor. No había absolutamente nada. Podía girar el omóplato y no sentía ningún dolor. Desde entonces, tengo un trabajo muy activo y puedo hacer todos estos movimientos, el rango de movimiento. Puedo levantar mis brazos sin dolor. Dios ha restaurado y sanado completamente mi hombro. Mi nombre es Caleb y en la reunión de oración del miércoles por la noche, Dios sanó completamente mi cadera. Hace 5 años me lastimé la cadera cuando jugaba fútbol. Comenzó como una especie de dolor leve aquí y allá, pero en los últimos 5 años se ha vuelto progresivamente peor y peor, donde he perdido el rango de movimiento en mi cadera. He tenido dolores intensos al caminar, me costaba dormir, me costaba ponerme los calcetines, ya no podía correr. Fui a la consulta del médico y me hicieron una radiografía de la cadera y mi cadera tenía deterioro, como si tuviera artritis avanzada. Un miércoles por la noche estaba tan desesperado porque Dios me sanara, tenía mucho dolor. Me acerqué al pasillo y le pedí a Dios que me sanara y la gente se reunió a mi alrededor. Oraron por mí y mi cadera se calentó mucho, y cuando volví a mi asiento me di cuenta de que ya no me dolía nada, así que estaba muy emocionado. Salí al pasillo y estuve haciendo flexiones de rodilla y de cadera, todo tipo de cosas, porque había recuperado mi rango de movimiento. Después del servicio corrí a mi coche. Era la primera vez que podía correr en más de un año, así que después de la sanidad volví a la consulta del médico para otra radiografía, solo para confirmar lo que Dios ha hecho. Y él tomó radiografías de mis caderas y mis 2 caderas están completamente lisas. No hay más deterioro en ellas. Mi cadera izquierda ha sido completamente restaurada. Dios ha sanado completamente mi cadera. Vamos, pongámonos de pie, bendigamos al Señor. Tú eres el Dios que sana. Señor, alabamos tu nombre. No hay nadie como tú. Nadie como tú, Señor. Alabamos tu nombre. Alabamos tu nombre, oh Dios, te alabamos. Eres un Dios sanador. Amén, amén, Él sana. La Biblia dice, Él dijo su palabra y lo sanó. Bendice, alma mía, al Señor. Salmo 103. En todo lo que hay dentro de mí, bendice su santo nombre. Bendice al Señor, oh alma mía, y no olvides ninguno de sus beneficios. Quien perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él dijo a Moisés y a los hijos de Israel, yo soy Jehová Rafa, el Dios que sana. Y Jesús vino sanando y nos mandó a sanar.
Si no lo has visto antes es porque en algún momento la iglesia tuvo problemas para creer que podría suceder, pero estamos en el movimiento de Dios donde lo hemos visto una y otra vez. Él está sanando ahora mismo. El sanador está aquí hoy. Sé que lo está. Hay poder en el arrepentimiento. Hay poder cuando Dios te da la oportunidad de volverte a Él. Él nos da cada oportunidad de encontrar vida y sanidad en Él porque ese es su corazón. Y si sientes que este mensaje de hoy fue para ti y que no tienes una relación personal con Jesús, entonces anímate ahora mismo que puedes comenzar una hoy. Solo ora esta oración conmigo. Di esto, querido Jesús, reconozco que soy un pecador necesitado de tu gracia. Gracias por dar tu vida para que yo pueda tener una relación contigo y estar bien con Dios. Te pido que seas el Señor de mi vida y que me llenes con tu poder transformador. Amén. Si tú oraste esto, entonces estamos tan contentos por tu nueva vida en Cristo y nos encantaría conectar con usted y enviarte un regalo. Solo tienes que visitar jamesriver.church/Jesus para hacernos saber acerca de tu decisión. Muchas gracias por ver James River Iglesia. Esperamos que Dios haya usado el mensaje para edificar tu fe y bendecir tu vida.